Empecemos, chicos. Es un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy esta clase. Para ello, nosotros vamos a trabajar con estas diapositivas que ya se les voy a dar, a facilitar estas diapositivas, ¿no es cierto? Entonces, quisiera, chicos, empezar la clase del día de hoy leyendo una pequeña frase que leímos en el documento anterior de Domínguez Gómez, que dice: la clave para salir de esta crisis está en la educación. Esta frase es acuñada por el señor Garden, el que plantea las inteligencias múltiples. Entonces yo creo que es bastante importante empezar a motivar desde ese punto, ¿no es cierto? De que la clave para salir de esta crisis está en la educación. Entonces tomemos a la educación como la mejor herramienta para poder defendernos en este momento de crisis, ¿no es cierto? Continuamos por acá, chicos, con la destreza con criterio de desempeño que tenemos que trabajar esta semana, ¿no es cierto? Que es la que está aquí subrayada en la parte derecha y dice explicar el origen del poder. Esperen un ratito, por favor. Ya, que dice explicar el origen del poder, la autoridad y la libertad, su interrelación y las relaciones de la dificultad para manejarlos. A ver, chicos, el día de esta semana no vamos a trabajar con deberes, simplemente tenemos que leer estas diapositivas. Si es que tienen alguna duda, volver a ver la clase y tienen que, una actividad posterior es leer un cuento que habla acerca de la libertad, ahí para que ustedes saquen sus conclusiones del tema del día de hoy, que es el origen del poder, la autoridad y la libertad. Entonces, jóvenes, empecemos por acá. Miren, aquí hay la diapositiva 4, 5, 6, 7, hasta la diapositiva 8. Hay un mito, ¿ya? Que les pediría de que lo lean para que se enteren más o menos de que en la mitología griega reposa todo el tema del occidentalismo. Las bases del occidentalismo están en la cultura griega. Entonces, para que más o menos se adentren al, a la cosmovisión griega del tema de los dioses, les dejo ese mito, algunas diapositivas para que lo lean, por favor. Entonces, para poder explicar lo que es el poder, se lo puede enfocar desde diferentes puntos de vista. En este caso, yo voy a tomar dos autores de los cuales me voy a servir para que la información sea válida, ¿no es cierto? Entonces, este es Michel Foucault, uno de los últimos pensadores franceses, que tiene un libro que se llama La verdad y las formas jurídicas. En este documento, Foucault le enfoca al poder desde un tema de las ciencias humanas, cómo va apareciendo, cómo va evolucionando el poder conforme la estructura económica, se podría decir así, el modo de producción en el cual se manejaba en ese momento. Entonces, Foucault empieza a definir el poder desde dos puntos de vista un poco arcaicos. Dice que primero esto tiene que ver con la civilización griega, por eso les puse las anteriores diapositivas para que más o menos nos adentremos en el tema de lo griego, ¿sí? Esto estamos hablando, el origen del occidentalismo es el origen de lo griego. Entonces decía que en la civilización griega Homero presenta dos guerreros, ¿no es cierto? Entonces uno se enfrenta con el otro para ver quién está equivocado. Entonces, jóvenes, la idea desde Foucault en este documento que les digo, en este La verdad y las formas de justicia, en el apartado tercero, él plantea esto, ¿no es cierto? Dice que eh, la idea del poder es buscar la verdad, ¿no es cierto? Ya vamos a seguir explicando más o menos, pero esa es la idea general, de que Foucault plantea el poder como como la búsqueda incesante de la verdad. Entonces, por eso dice, aquí se presentan dos guerreros, los dos se enfrentan, ¿no es cierto? Y el objetivo es saber quién está equivocado y quién no, o sea, buscar la verdad. Para ello plantean esta situación que dice: ¿eres capaz de jurar ante los dioses lo que no hiciste? Que no hiciste lo que yo afirmo que hiciste. O sea, los dos se contradicen, ¿no es cierto? Y la idea es buscar o encontrar la verdad. Y la segunda manera de definir el poder está en el mito de Edipo Rey. Sí, ese mito básicamente le describe muy bien a la sociedad occidental. Sí, ¿por qué? Porque este trata de un litigio criminal, porque se necesita buscar o esclarecer la verdad de quién mató al rey Layo, ¿no es cierto? Entonces,
este Edipo es una especie de resumen de la historia del derecho griego, ¿sí? Acordémonos que los griegos fueron conquistados por los romanos, entonces básicamente ahí se sientan las bases de toda la cultura occidental, ¿no es cierto? Entonces, este derecho griego comprendía una de las grandes conquistas de la democracia ateniense, ¿no es cierto? Entonces la historia del pueblo se apoderó el del derecho de juzgar. El poder asoma por ahí porque estos chicos, estos señores de Grecia ya pueden juzgar, ¿no es cierto? Buscar la verdad o poner la verdad a sus propios señores, contrastar la información, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que nos va explicando Foucault, la evolución del poder hacia la verdad, lo que ya habíamos visto, ¿no es cierto? Entonces, en el proceso democrático que nace y se instaura en Grecia, esto se evidencia más o menos en el siglo V, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son algunas características del poder que se origina en Grecia? Primero tenemos que ellos no permiten formas racionales de la prueba y la demostración. Entonces, para eso está la filosofía, para eso están los sistemas racionales y posterior a la filosofía, la ciencia. Tenemos en un segundo lugar que se desarrolla a partir de la persuasión o la retórica. Aquí les pongo un ejemplo de Juan José María Velasco Ibarra, ¿no es cierto? El señor tenía una retórica excelente. Él le daban un balcón y tenía la capacidad de persuadir, de convencer a la gente, y es más, obtuvo así algunas presidencias en la República, ¿no es cierto? Y el tercer lugar está en el desarrollo de un nuevo tipo de conocimiento. ¿Cómo es esto? Aquí se implementa la palabra indagar, que es básicamente investigar, buscar, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de indagación que nos llevaba, que nos conducía a un conocimiento de la verdad, da una gran revolución en el tema jurídico, en el tema del derecho griego. La verdad. Entonces, aquí se parte como un modelo, ¿no es cierto?, que desarrolla el pensamiento griego a través de la verdad. ¿No es cierto? Entonces, en ese documento de Foucault, él hace, perdón, él hace una comparación entre el derecho románico y el derecho germánico, ¿no es cierto? Grecia fue conquistada por Roma. Y cuando Roma estaba en la plena expansión, se encontró con los germanos, ¿no es cierto?, con lo bárbaro. Entonces ahí hubo una fuerte tema de pelea cultural, ¿no es cierto? Entonces ellos tenían algunas situaciones, los romanos y los germanos tenían algunas otras situaciones. Entonces, en este documento, Foucault básicamente eh, enfrenta al derecho germánico y al derecho romano. Ponen algunos ejemplos, ¿no es cierto? Que en el derecho germánico, por ejemplo, los litigios se resolvían por una situación de pruebas. Tú tenías que comprobar lo que tú estás acusando, ¿no es cierto? Entonces, no existía un proceso penal que era necesario si es que hubiese existido algún tipo de daño. Solamente con afirmar, tú ya te podías confrontar con alguna otra persona, ¿no es cierto? Entonces, básicamente este tema de la verdad es como un reclamo que un individuo desarrolla para defenderse de quien lo acusa. Sí, entonces más o menos ya vamos entendiendo cómo aparece el poder, acusación, expansión, dominio, ¿no es cierto? Eso es lo que básicamente plantea el tema del poder, ¿ya? Entonces, miren lo que dice acá abajo. Lo que observamos para que hubiera acción penal en el antiguo derecho germánico era la existencia de dos personas y nunca de tres. Para que un problema solo existían dos personas y estas dos personas obviamente la tenían que resolver. Posteriormente a este periodo de contradicciones, ¿no es cierto?, de ir en busca de la verdad, de ir del derecho, ¿no es cierto?, las evoluciones que ha sufrido el derecho, viene un tema que se llama la venganza y la guerra. En este PDF, Foucault hace como más o menos un análisis, una crítica al tema de la guerra, cómo tiene una similitud con el, con el poder, con el derecho, ¿no es cierto? Entonces, se inicia así una suerte de guerra particular individual y el procedimiento penal será solo una ritualización de la lucha entre los individuos. Como los individuos empiezan a pelear, a confrontarse el uno con el otro, la gente necesita el derecho, ¿no es cierto? Para que sea un camino, una vía por el cual la gente puede reclamar sus derechos o cuestionar o criticar o etcétera, ¿no es cierto? Entonces, el derecho es una manera reglamentada de hacer la guerra. Según Foucault, el derecho es una manera reglamentada de hacer la guerra. Tú puedes plantearle la guerra al mundo
simplemente con tus derechos, porque estás reglamentado a través de la búsqueda de tus derechos, ¿no es cierto? Entonces, No entendí eso. a ver, el derecho es una consecuencia, la forma ritual de la guerra. Ya estamos diciendo que la evolución del poder tiene que ver cuando tú confrontas una persona con la otra, ¿no es cierto? Entonces, como consecuencia, ¿qué te da? Un problema al resolver, ¿no es cierto? Entonces, como no sabían cómo se resolvía una persona y otra, empieza a aparecer las figuras del derecho, ¿no es cierto? Entonces, es una forma de ritualizar, o sea, de encaminar la guerra. Ya, entonces ahora tú tienes un litigio de derecho, tú tienes que ir a poner una denuncia, tienes que seguir el órgano regular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tú eres la consecuencia, tú le planteas una guerra al momento de que tú estás buscando la verdad a alguna persona. ¿Por ahí mejoró la explicación, amigo? Sí, Luis. Sí, qué chévere, muy bien. Entonces, muy bien, cuando tenga alguna duda, interrúmpame nomás y hágamela saber, ¿ya? Entonces, este tema de la búsqueda del poder se transformó en una transacción de venganzas, porque había, como ustedes deben imaginarse o saber que la justicia es un poco injusta, ¿no es cierto? Entonces, los perdedores obviamente buscaban un tema de venganzas, ¿ya? Entonces, en el del siglo V al siglo X se produjeron muchas evoluciones en el tema del derecho para evitar obviamente ese tema de guerras y de venganzas ritualizadas en el tema del derecho. Entonces, esto es un tema muy subjetivo. El poder es un tema muy subjetivo. ¿Por qué? Porque se da a partir de cómo se está produciendo y en determinada época. Entonces, por ejemplo, en el derecho de Borgoña del siglo XI, el acusado de asesinato podía establecer perfectamente su inocencia, reuniendo a su vez 12 testigos que juraban que él no había cometido asesinato alguno. Entonces, por eso les digo que esto es subjetivo porque como vemos, esto va evolucionando en el siglo XI. Si tú presentabas 12 testigos, no te podían hacer acreedor a tus acontecimientos, a tus actos que hayas cometido, ¿no es cierto? También ya se evolucionó que se podía plantear un tema de pruebas verbales, ¿no es cierto? Aquí es lo que posteriormente se considera la figura del abogado. ¿Por qué? Porque el abogado es quien te defiende, el que sabe de leyes, va a las audiencias, etcétera, ¿no es cierto? También se propuso en este tema, en la evolución del derecho, un tema de ordalías. ¿Qué eran unas ordalías? Eran un castigo físico que te imponían para saber si tú has cometido o no has cometido algún crimen. Por ejemplo, te hacían caminar sobre una plancha de hierro hirviendo. Y si después de 2 días tú no aparecías con llagas, decías, tú le ganabas el juicio, ¿no es cierto? Por ejemplo, había otra manera de otra ordalía que era que te amarraban la mano derecha con el pie izquierdo y te botaban al agua. Si es que tú no morías, es que el agua no te había recibido bien. Y si es que en cambio tú te fallecías, decías que el agua ha sido bien, te ha recibido bien, etcétera. Entonces tú perdías. Sí, ese es el tema de ordalías. Siempre va a haber un ganador y un perdedor. Entonces, chicos, la historia es contada desde el punto de vista del ganador. Siempre, ¿no es cierto? Entonces, aquí, conforme va evolucionando el derecho, ya te piden a ti que des una sentencia. La situación te amerita que den una sentencia, por lo que aparece un juez, ¿no es cierto? Esta práctica judicial desaparece a finales del siglo XII y durante el siglo XIII, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, Foucault está aquí haciendo una crítica a cómo aparece el poder desde un punto de vista desde las ciencias humanas, específicamente en el derecho, ¿no es cierto? Entonces seguían estos acontecimientos evolucionando el tema del poder, de cómo aparece el poder. Entonces, en la alta edad media, recordemos que en la alta edad media estamos hablando del siglo XV más o menos, ¿no es cierto? 14, 15. ¿Qué es lo que pasa? Aparece América en los planes de todo el mundo, ¿no es cierto? Cuando se estaba acabando el feudalismo, aparece América llena de oro, ¿no es cierto? Entonces, ahí se plantea algunos otros tipos de organización en el tema del poder. Entonces, chicos, aquí les dejo algunas diapositivas. Esto está en este documento que lo podrán ver aquí, que se llama así: La verdad y las formas jurídicas.
si es que quieren, tiene 168 páginas, pero en la página 53 es donde empieza la tercera y pueden ustedes ahí ir leyendo. Como verán, yo lo tengo subrayado porque es así más o menos cómo se tiene que estudiar. Estas ideas están en el PDF, de aquí tenemos información, ¿no es cierto? Entonces, chicos, sigamos con las diapositivas, ¿no es cierto? Aquí tenemos algunas diapositivas en las cuales ustedes pueden entender. Aquí hay una diapositiva que se llama verdad. Sí, aquí en la parte izquierda de abajo hay un link de YouTube donde te explica el tema de la verdad perfectamente y te dice que, por ejemplo, la verdad no existe, existen interpretaciones de la verdad, la idea del poder es solo dominar, sujetar al sujeto, la subjetividad de todos los sujetos, ¿no es cierto? Conquistarla, eh, tu mente más o menos, algo así. Entonces aquí ustedes pueden, para que profundicen en el tema, porque debido al tiempo es muy corto, ¿no es cierto? Por lo que les estaba contando. Por lo que cuando aparece América en el mundo, 1492, en el descubrimiento de América, que no fue descubrimiento, no, ya había una situación de que empieza a cambiar el tema del poder. Hasta el siglo XII, siglo XIII, nosotros ya vimos, según Foucault, lo que dice, ¿no es cierto?, que el poder era la búsqueda incesante de la verdad. Entonces, aquí tenemos otro PDF que vamos a trabajar con este sociólogo, Aníbal Quijano, es un sociólogo peruano que habla acerca de la colonialidad del poder, el eurocentrismo y América Latina. Entonces, aquí nosotros vamos a ver más o menos cómo se entiende el poder desde nuestra parte geográfica de acá, de este territorio, ¿no es cierto? Entonces, él empieza a incluir palabras como colonialismo o eurocentrismo, ¿no es cierto? Y él nos dice que la clasificación social, cuando llegan los conquistadores acá, se da sobre una idea que se llama raza, ¿no es cierto? Entonces la raza, ellos empiezan a dividir, a clasificar según la raza, según el color de tu piel, ¿no es cierto? Esto es una construcción mental que expresa la experiencia básica de la dominación colonial. Entonces a nosotros nos vinieron a colonizar por un tema de inferioridad. Nos consideraron inferiores todos los descubrimientos y hasta inclusive nuestra racionalidad, ¿no es cierto? Fue fácil conquistarnos a los... Fue fácil conquistarnos porque nuestra cultura fue una cultura ágrafa, no tenía escritura. Entonces, como ellos tuvieron la manera de escribir, era mucho más poderoso el tema del idioma y empezaron a colonizarnos por el tema del idioma. Es más, el idioma que nosotros hablamos normalmente. Entonces, chicos, él empieza a plantear un tema de unas ideas de colonialidad y de eurocentrismo. Por eso empezamos a ver los mitos griegos. ¿Por qué? Porque los mitos griegos es donde reside la base del tema cultural griego, ¿no es cierto? Entonces, y el eurocentrismo, el occidentalismo, el colonialismo es básicamente lo mismo, solo que con otros nombres, ¿no es cierto? La idea de este colonialismo y eurocentrismo es conquistar, ¿no es cierto? Entonces, miren, América y el nuevo patrón de poder mundial. La modernidad surge a mediados del siglo XV, ¿no es cierto? Con el desarrollo de la imprenta, la reforma protestante, el renacimiento y la revolución científica. Con esos tres puntos da paso en el siglo XV la modernidad. Y la primera identidad moderna es América como tal, ¿no es cierto? Porque se fija un nuevo patrón de poder con lo que ya anteriormente habíamos visto, con el tema de la raza, lo biológico. Nuestra condición biológica es una condición inferior al tema del conquistador, al blanco que viene a denominarse, ¿no es cierto? Entonces, esta clasificación nos da una relación de dominación. Esta forma histórica da lugar a que la gente pueda, el conquistador pueda controlar a través del trabajo, ¿no es cierto? Nuestros recursos y el capital mundial. El descubrimiento de América le dio el capitalismo al mundo, chicos, ¿no es cierto? Porque por el tanto oro que nosotros conservábamos aquí. Entonces, con la idea de raza, según este señor sociólogo Aníbal Quijano nos dice que es una categoría mental de la modernidad. La modernidad, siglo XV. Cuando empieza el siglo XV, este señor dice que nosotros somos la primera visión de la modernidad, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de clasificación se origina por el tema de la idea de la raza. Así se diferencian las condiciones o las características fenotípicas de cada uno, ¿no es cierto? Por lo que esto provocó que en América se den identidades sociales, históricas, ¿no es cierto?
Entonces aparecen los indios, los negros y los mestizos, denominados y caracterizados por el conquistador, por el blanco, ¿no es cierto? Por el occidental, el eurocéntrico, el europeo, ¿no es cierto? Entonces, aquí pasó que los negros ocupaban una raza colonizada de las más importantes, porque eran los que producían. Y los indígenas pasaron a un tema de domesticación, ¿no es cierto? A realizar las labores menos fuertes en el tema de la conquista. Entonces, los dominantes, los europeos, los eurocéntricos, conquistaron y dominaron al mundo desde una perspectiva racista, ¿no es cierto? Entonces, ellos empezaron a denominar blancos. Entonces, ellos empiezan a renombrar. Luego de conquistar América y de darle el capitalismo al mundo, ellos tienen una perspectiva eurocéntrica que le da una identidad al europeo desde un punto de vista del conocimiento. Luego de conquistar América, ellos se lanzan a conquistar el conocimiento del mundo. Entonces, el poder empieza por ahí también. Foucault, en uno de sus artículos también dice, no sé si han escuchado, que dice, el saber es poder. Cuando tú sabes, cuando tú tienes con total control, dominio de ciertos temas, tú tienes poder, porque conoces ese tema, ¿no es cierto? Y lo puedes defender, lo puedes debatir. Entonces, esta idea de América se lanza al tema del conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, ellos proponen qué es lo europeo y qué no es lo europeo, ¿no es cierto? Todo lo que es occidental es europeo y lo no europeo es lo asiático, lo chino, lo negro, lo asiático, lo sudamericano, ¿no es cierto? Entonces, aquí ustedes pueden, no sé si tengan acceso a ese libro que se llama, por aquí lo tengo, yo me lo leí justamente por sus clases, se llama El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Léanlo el capítulo 10 y hagan una connotación. Ahí cuenta el Principito que llega a donde un señor vive en un planeta pequeñito y que era rey. Él empieza a dar órdenes, pero él no las obedece. Entonces nosotros, primerito, para que nos consideremos de un tema inferior, de una raza de fenotípica inferior, es porque creemos esa idea. ¿Sí? Y somos hasta un poco culturalmente inferiores por todo lo como nos han maltratado, nos han guiado este tema. Entonces, por eso les vuelvo a poner esta parte, esta diapositiva que me parece que es muy importante, que la clave para salir de esta crisis está en la educación joven. Sí, por eso que quise empezar con eso para que entiendan todo el proceso de poder. La educación es poder. Entonces, con este tema, a mí me gustaría que ustedes hubieran hecho una investigación o alguna cosa, pero debido a problemas de que tal vez están muy sobrecargados y no es el momento. Chicos, les expliqué ese tema de poder. Tienen ustedes aquí las diapositivas, tienen acá más diapositivas para que ustedes investiguen, ¿no es cierto? Para que vean. Miren, aquí están las referencias bibliográficas de donde de donde obtuvimos información. Todo lo que les digo no me inventé. Están reposando en estos 3 documentos, ¿no es cierto? Aquí están algunas conclusiones que llegamos del tema del poder, cómo se origina el poder, que el poder varía según el tiempo y las personas que están en esa época, ¿no es cierto? El Renacimiento o renombre de las prácticas pueden ser definidos en gran medida como el desarrollo o florecimiento de la indagación. Hay que tener una cultura, como en el documento anterior que yo les mandé a leer la semana pasada, tenemos que ser más curiosos, ¿no es cierto? Entonces, otra conclusión es que el poder se ha construido desde una visión de inferioridad. Tú le minimizas a tu oponente y obviamente tú maximizas tu poder. Entonces el poder y la verdad no tienen coherencia en la conquista, ¿no es cierto? Porque si nosotros hablamos de poder y dicen que el poder es la verdad aquí pasó otra situación, entonces no tiene coherencia el poder y la verdad según estos postulados con el tema de la conquista de América. Y la duda que me quedó es si los conquistadores vinieron como superiores, la verdad siempre será subjetiva, la verdad nos cuentan los ganadores, hasta ahora seguimos siendo los perdedores, entonces la verdad no tiene una realidad, ¿no es cierto? Lo que nosotros pasamos está reposando en los archivos de la historia. Jóvenes, hasta aquí nomás me sé, hasta aquí nomás me estudié. No sé si tengan alguna duda.
Estas diapositivas tienen muchísima información. Lean este mito de aquí, por favor, para que se enteren de lo que es lo griego. Y no sé si tienen alguna duda, alguna objeción, alguna acotación, algo que quieran decir. ¿No? ¿Nadie? No. No, ¿Les quedó claro cómo se origina el poder desde el tema de vista de Foucault, la búsqueda de la verdad? Y desde Aníbal Quijano, el poder es un tema adquisitivo prácticamente, con el tema del capitalismo mundial. Se da otra manera de concebir el poder, ¿no es cierto? ¿Alguien quiere decir algo? Chicos, quedó claro lo que tienen que hacer. Tienen que leer esas diapositivas, ahí tienen mucha información. Aparte tienen que leer un cuento que ya les voy a mandar. Y Ducay estaba un poco loco, no me dejaba enviar esta situación. Entonces, ¿hasta qué hora tenemos clases? 12:10. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Algo no les quedó claro? Amigos. no, listen. Más que nada lo parte de eso del eurocentrismo, o sea, lo del poder que usted dijo, yo empiezo, o sea, la parte del occidentalismo que empieza desde la parte griega. Ya, muy bien. Entonces, o sea, el poder desde entonces siempre se ha considerado en quién puede matar más al otro, quién tiene más poder militar y todo eso. Sí, Pocas. sí, desde un punto de vista, sí tienes razón. El poder se origina desde un tema de conquista, ¿no es cierto? Entonces, y el poder de conquista es obviamente un poder armamentístico o un poder donde tú impones, ¿no es cierto? El, tu idea ante la idea del otro. En esta diapositiva de aquí, chicos, les dejé un link. Verán, aquí les voy a compartir. Espérenme, me olvidé de compartir la pantalla. En estas diapositivas que están aquí, hay un video súper bien. No sé si han escuchado filosofía para principiantes, algo así se llama. En este link de aquí, miren. Ustedes ponen ahí y les sale qué considera el tema de la verdad de Foucault. ¿Cómo evoluciona el poder? Es la verdad, más o menos, quiere decirnos. Y el tema de la conquista es la imposición de tu verdad hacia la verdad del otro, como siempre ha sido. O sea, siempre se impone, siempre hay un perdedor y un ganador. ¿No es cierto? Entonces, es un tema súper chévere. Ojalá que les haya quedado claro, chicos. Pero si quieren, vayan a ver este video de aquí. Es súper importante para que entiendan eh, el tema del poder. ¿Sí? ¿Tienen alguna otra duda? ¿Alguna otro aporte? ¿Alguien? ¿No? Ahí No, ven. listen, Ahí. yo, a menos de- ¿Cómo? no, ya he entendido todo. Qué bueno, chicos, este es un tema súper llamativo. ¿Por qué? Porque en el poder se centra absolutamente todo. ¿No es cierto? El poder es el que mueve los hilos de esta situación del mundo. Entonces es importante saber cómo nace, cómo se origina, para que más o menos nosotros, con el cuento que ustedes vayan a leer, saquen sus conclusiones, porque el objetivo de esta clase es explicar el origen del poder, la autoridad y la libertad. Entonces, si es que más o menos ya entendemos cómo se origina el poder, ¿por qué existen personas, por ejemplo, que nos facultan a nosotros o nos representan, por ejemplo, el tema de los gobiernos? Y es un poco delicado el tema. Por la historia más o menos que ustedes saben que tenemos tenido como país, como historia de la República, que hasta inclusive el primer presidente no fue ni ecuatoriano ni nada, o sea, tenemos un caos completo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué les da el poder a esas personas o qué poder tenemos nosotros como personas para exigir, qué sé yo, mejores representantes, alguien más inteligente, alguien con mejores cualidades? Porque básicamente el Ecuador es un país súper rico, tiene muchos recursos, pero es muy pobre porque la gente roba mucho. Entonces tenemos ahí un tema súper complejo de qué es el poder. Entonces, eso chicos, con la clase del día de hoy les agradezco mucho. Siempre es un gusto
compartir con ustedes un poco de conocimiento. Me gusta mucho trabajar con ustedes. Los extraño bastante. Y esperemos que con esas diapositivas y los documentos que ustedes tienen ahí en las referencias bibliográficas sea basta o más o menos sea lo necesario para que ustedes entiendan el tema del poder. Sí, no tienen deberes, tienen que hacer lo que les dije, leer las diapositivas, leer ese cuento y sacar sus propias conclusiones y sus propias recomendaciones, etcétera. Sí, chicos, un gusto verlos. Nos vemos la próxima clase. ¿Alguien tiene alguna cosa que decir? No. Ya, chicos, entonces ha sido un gusto compartir con ustedes este momento, esta clase. Sí, nos vemos la próxima clase. Siempre estén atentos, por favor, al WhatsApp o a la plataforma porque cada semana se dan nuevas indicaciones y nuevas situaciones. Sí, eso, chicos, un abrazo enorme. Los quiero mucho. Nos vemos. Pasen bien. Hasta luego. Gracias, Lisen. Hasta luego. Chao, Lisen. Que les vaya bien. Chao, Hasta jóvenes. luego. Chao, chao. Chao, Lisen. Chao, amigo. Que le vaya bien.